Jesús Amaya y hoy voy a explicarles el método de accesibilidad public. Para empezar, ¿qué es public en C Sharp? En C Sharp, el modificador public lo que permite es que un método, propiedad o campo o una clase sea accesible desde cualquier parte del programa, incluso desde otros ensamblados, si la clase es pública. Es el nivel de acceso más abierto que existe en C Sharp, pero ¿para qué se usa? El método de acceso public se usa para hacer que los miembros de una clase sean accesibles desde otras clases, lo cual es útil cuando principalmente lo que queremos es, uno, compartir funcionalidades entre diferentes partes de un código, implementar APIs o librerías que puedan ser reutilizables. Otra es crear métodos y propiedades que puedan ser invocados desde otras clases o proyectos incluso. Pero a todo esto, ¿cómo se usa el modificador public? Para declarar un método public, simplemente se coloca la palabra clave public antes de una declaración. Pero vamos a ver primero en qué casos se debe usar el método public. Debemos usar public cuando lo que queremos es que un método o clase sea accesible sin ninguna restricción. Algunos de los casos más comunes podrían ser, primero, métodos que deben ser accesibles desde cualquier parte del código. Propiedades que deben poder leerse o escribirse externamente. Clases que van a ser utilizadas en múltiples partes de un programa. Métodos en librerías o APIs que otros desarrolladores van a necesitar ocupar en el mismo proyecto. ¿En qué casos no hay que utilizar public? Porque se ocupa en unos casos, pero también hay que tener cuidado al usarlos en otros. Por ejemplo, cuando la información es sensible o no debe ser modificada de forma directa. La otra es cuando queremos encapsular, perdón, datos y evitar acceso directo. Y tercero, cuando un método solo debe usarse dentro de la misma clase, la private, o dentro de un conjunto limitado de clases, que puede ser un protegido. En sí, el modificador de acceso public es una de las herramientas que son más utilizadas en C Sharp para compartir funcionalidades entre estas clases y proyectos. Sin embargo, su uso debe ser bastante cuidadoso, aplicándolo solo cuando realmente se necesite y poner los métodos o propiedades al resto del proyecto o del código. Aquí tengo un ejemplo utilizando el método public. En este programa, lo que uso es una clase llamada empleado con unos métodos públicos. La clase empleado, tenemos la clase pública empleado, declaramos sus variables, y aquí tenemos los métodos. Este es el método constructor. Después tenemos los dos métodos public, que son los que hacen las evaluaciones. Tenemos el método público para mostrar la información del empleado y el método público para modificar esa información, en este caso para aumentar el salario. Y tenemos la segunda clase, perdón, que sería, por ahora, esta sería como la clase principal, donde tenemos el main, en la cual vamos a mandar a llamar a los dos métodos, que es mostrar información y aumentar el salario. Y como tercer punto, también está mostrar información de nuevo para que se vea reflejada la información después de haber aumentado el salario. Aquí pues ya están los datos ingresados de forma manual. Vamos a ejecutarlo para que vean los resultados. Y aquí tenemos empleado Rolando Casas, el ejemplo, cargo desarrollador y el salario principal que tiene es de 1.500. Después, si aplicamos
el método para aumentar el salario, nos queda que el empleado tiene un salario final de $2,000. Y esa sería la función principal y el ejemplo el básico para demostrar cómo se podría utilizar un ejemplo de accesibilidad, un método de accesibilidad pública. Bien, yo les voy a explicar sobre el tema de Protected. Para empezar, buen día a todos, al ingeniero Daro. Protected en C# es el modificador de acceso que se usa para restringir el acceso a atributos y métodos de una clase, permitiendo que solo la propia clase y sus clases derivadas, por ejemplo, decir hijas, puedan acceder a ellos. No es accesible desde fuera de la clase, a menos que sea a través de una subclase. ¿Cómo es que se usa? Pues se declara antes de un atributo o método dentro de una clase. Por ejemplo, protected string nombre, protected void método ejemplo. Entonces, si una clase hija hereda de esta clase, podrá acceder a esos miembros protected, pero desde fuera de la jerarquía no será posible. ¿Por qué deberíamos usar el protected? Pues se usa para mantener la encapsulación, pero al mismo tiempo permitir que las clases hijas accedan a ciertas funcionalidades sin necesidad de exponerlas públicamente. ¿Cuáles son las ventajas que al utilizar Protected nos dan? Nos da una mejor organización, una mayor seguridad, encapsulación y herencia. ¿Qué quiere decir esta última? Que permite compartir lógica entre clases relacionadas sin perder el control de los datos. Por ejemplo, de un uso práctico. En un sistema donde varias clases heredan de una clase base y queremos compartir atributos o métodos solo con esas subclases. ¿Cuándo no usar el protected? Cuando necesitamos acceso total desde cualquier parte del código. Ahí utilizaríamos un public. Cuando la información debe permanecer también completamente oculta, se ocupa un private. Y si quiero que solo ciertas clases específicas accedan sin herencia, solo se usa el internal o private protected. Por ejemplo, en casos donde los datos son críticos, como contraseñas o claves API, no deberíamos hacerlos protected, ya que una subclase aún podría exponerlos accidentalmente. Tenemos un ejemplo breve. Tenemos la clase persona, que en este caso es la clase base. Hemos creado la clase persona. Tenemos un protect string nombre. Tenemos el mostrar nombre. Tenemos en este caso la segunda clase, que en este caso es empleado. Es la clase hija. Y tenemos el mostrar información ahí, el método mostrar información. Entonces, el mostrar nombre, que es el que accede al método protector de la clase base. La clase base es persona. Y en el program.cs prácticamente es como el main, donde estaríamos llamando a los métodos. Entonces, el protected string nombre solo persona y sus clases hijas pueden acceder a nombre. El empleado hereda de persona, por lo que puede llamar al método mostrar nombre. Pero ya en el main program no puede. Entonces ahí el mostrar información en empleado usa el mostrar nombre para imprimir el nombre. Entonces, este enfoque es útil cuando queremos compartir información entre clases relacionadas, pero sin exponerla fuera de la jerarquía. Mi nombre es Arnold Eduardo Escobar Sosa
Yo soy el encargado de hablarles de los métodos de accesibilidad. En este caso, el internal o interno en español, ¿verdad? El modificador de acceso pueden controlar quiénes pueden utilizar ciertos elementos de un programa, como clases, métodos o propiedades. Uno de estos modificadores es el internal, el cual permite que una clase o método sea accesible solo dentro del mismo ensamblado. Esto significa que cualquier código dentro del mismo proyecto puede acceder a ello, pero otros proyectos externos no podrán hacerlo. El modificador internal es útil cuando queremos mantener ciertos elementos encapsulados sin exponerlos fuera del ensamblado, pero aún así permite su uso dentro del mismo. Sin embargo, en el futuro necesitamos acceder a estos elementos desde otros ensamblados. Tendremos que modificar su vista o usar el internal visible to. Y como podemos ver, aquí tenemos un código que tenemos la clase calculadora, que es un internal, que pues por lo que solo se puede acceder dentro del mismo ensamblado. El método sumar también es internal, que, que lo que significa que cualquier otra clase dentro del mismo proyecto puede hacerlo. Y también tenemos el programa punto .cs, que es una instancia de una calculadora y donde vamos a llamar sumar, la clase sumar, como program.cs. Está dentro del mismo ensamblado y el método interno se puede usar sin problema. Si intentamos acceder a esta clase de este otro proyecto, obtendríamos un error de acceso. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Héctor Leonardo Escobar Valle y les voy a hablar un poco sobre Private en C#. El modificador Private en C# es un nivel de acceso que restringe la visibilidad de elementos únicamente a la clase que los contiene. Estos miembros no pueden ser accedidos desde ninguna otra clase, ni siquiera desde clases heredadas. Se utiliza añadiendo la palabra clave private antes de la declaración del miembro. Este es especialmente útil para el campo que almacenan datos internos de las clases y métodos auxiliares que solo se necesitan dentro de la misma clase. Se usa el private por varias razones. La encapsulación oculta los detalles de implementación. Seguridad protege los datos sensibles de accesos no autorizados. El control permite controlar exactamente cómo se modifican los datos. El mantenimiento facilita cambiar la implementación interna sin afectar código externo. Sin embargo, hay situaciones donde no conviene usar el private. Cuando necesitamos que otras clases accedan directamente al miembro, cuando estamos creando una API que debe ser accesible, cuando las clases heredadas necesitan acceder al miembro, cuando necesitamos hacer pruebas unitarias de ciertos componentes internos. En el ejemplo proporcionado se muestra cómo los campos privados solo pueden ser accedidos y modificados a través de métodos, propiedades públicas de la clase manteniendo el control sobre cómo se manipulan los datos y protegiendo la integridad de la información del empleado. Los métodos privados como validar, aumento o calcular años, servicios son herramientas internas que ayudan a la clase a realizar sus operaciones, pero no son accesibles desde fuera de la clase. Esta fue mi explicación. Muy buenas tardes. Mi nombre es Marco Bonilla y me tocará hablar sobre dos métodos de accesibilidad en C#. En este caso empezamos con el método Protected Internal. El método Protected Internal es un modificador de acceso en C# que combina básicamente las reglas de Protected e Internal, lo que significa que los miembros marcados con esta visibilidad pueden ser accedidos por clases derivadas, o sea, por una herencia
y también desde cualquier clase dentro de este mismo ensamblado, o sea, de este mismo proyecto. Es útil en caso de que cuando se desea que ciertos métodos o propiedades estén disponibles para clases relacionadas, como por ejemplo por una herencia, pero también accesibles para otras clases dentro del mismo ensamblado, sin necesidad de instanciar directamente la clase base. Por ejemplo, si se tiene una biblioteca que defina funcionalidades básicas, se puede usar Protected Internal para permitir que las clases heredadas se amplíen esas funcionalidades, manteniendo el acceso interno para otras partes del mismo ensamblado, o sea, del mismo código. Por aquí podemos ver que en nuestro proyecto tenemos un ejemplo muy, pero que muy sencillo de una clase base, que es un método accesible dentro del ensamblado y en las clases derivadas. Vemos que es un Protected Internal Void, que es un método que es Protected Internal. Y que consiste nada más en imprimir un método, imprimir una línea de texto, ¿verdad? Pero lo que podemos ver es cómo nosotros podemos acceder a ese método dentro de la clase, que vemos que ocupamos el public class, derived class, y vamos señalamos la clase base, llamamos al método protector, que es llamando aquí vemos la acción, ¿verdad? Llamando al método protector internal desde la clase derivada, que nosotros primero que nada marcamos una clase derivada para llamar luego a la clase base. Luego nosotros podemos llamar al método protector con esta notación que es derived, que generamos por así decirlo, un objeto derivado, ¿verdad? Se puede llamar esto porque está en el mismo ensamblado, o sea, está en el mismo proyecto, en la misma raíz. Y también se puede acceder directamente en el ensamblado. Vemos dos maneras de llamarlos con estos métodos. Podemos ejecutar el código y vemos que lo podemos correr de una manera totalmente exitosa. Y aquí mostramos cómo se acceden a estos métodos o a este método en especial. Un ejemplo muy, pero que muy sencillo, llamando al método Protected Internal desde la clase derivada y vemos cómo se puede llamar y las dos maneras en las que nosotros podemos llamarlo. Bueno, continuamos con el segundo método que vamos a hablar, que en este caso es el Private Protected. El modificador de acceso Private Protected es más restrictivo y permite que los miembros de una clase solo sean accesibles por clases. Bueno, ahora vamos a hablar del método Private Protected. Este modificador de acceso Private Protected es más restrictivo y permite que los miembros de una clase solo sean accesibles por clases derivadas, pero únicamente dentro del mismo ensamblado. Esto quiere decir que combina la privacidad únicamente. Ahora vamos a hablar del método Private Protected. El modificador de acceso Private Protected es más restrictivo y permite que los miembros de una clase solo sean accesibles por clases derivadas, pero únicamente dentro del mismo ensamblado. Esto quiere decir que básicamente se combina la privacidad de un private con las reglas de herencia del protected, pero bloquea el acceso desde clases externas. Incluso si se hereda la clase base, esto es útil cuando se desea encapsular la lógica interna de una clase, permitiendo que solo las subclases internas al ensamblado puedan interactuar con ciertos miembros, evitando así un acoplamiento excesivo y de esta manera mejorando la seguridad del código, al limitar el acceso solo a componentes estrechamente relacionados. Aquí podemos ver otro ejemplo muy, pero que muy sencillo, pero que se explica de una manera bastante acertada el cómo estos métodos se relacionan o cómo estos métodos funcionan, ¿verdad? Vamos aquí otra vez a una clase base y vemos que el método solo podrá ser accesible en la clase o en clases derivadas dentro del mismo ensamblado. Esto dentro del mismo ensamblado quiere decir que dentro del mismo código, pues. Vemos que el método Private Protected solamente imprime
un método Private Protected llamado, ¿verdad? Una línea de texto nos imprime en pantalla. Pero la manera en la que nosotros podemos acceder a ese método es de la siguiente manera. Llamamos al Private Protected, o sea, llamando al método Private Protected desde la clase derivada. Vemos que hacemos una clase derivada y básicamente heredamos el método de la base, de class base o de la base class. Al ejecutar este código, vamos a poder notar dos maneras. A diferencia del anterior, vemos que aquí nos podrá dar un error. Que cuando nosotros creamos la clase el objeto de la clase derivada, en este caso, al llamarlo, va a funcionar porque esta clase está derivada en el mismo ensamblado. Pero vemos que si nosotros tratamos de ejecutar esto nos va a dar un error. No sé, porque no se puede acceder desde fuera de la clase o la herencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos acceder solo porque sí, sin antes crear una clase derivada a dicho método. No podemos acceder solo porque sí. Vemos que a la hora de ejecutarlo, pues nos ejecutará sin ningún problema, ¿verdad? Vemos que dice llamado al método Private Protected desde la clase derivada. Y vemos que el método Private Protected ha sido llamado exitosamente. Pues estos serían los dos métodos que nosotros tenemos para mostrar, o que yo tengo para mostrar el día de hoy. Con gusto y espero que haya quedado todo plasmado y que haya quedado todo claro.